La mañana comenzó como tantas otras, con la luz suave del amanecer filtrándose a través de las cortinas de su oficina en Buenos Aires. Rodrigo estaba acostumbrado a los días largos, a las negociaciones interminables y a las llamadas de conferencia que siempre parecían dejar poco espacio para la vida personal. Pero aquel día, algo era diferente. Cuando recibió la videollamada de Sofía, la preocupación se instaló en su rostro antes de que siquiera viera su cara. La expresión de su hija mayor era seria, mucho más seria que lo que él había visto antes en ella. «Papá, tenemos que decirte algo», empezó Sofía, con la voz temblorosa. La tranquilidad que siempre había estado presente en su hogar se evaporó en ese instante. La sonrisa que solía alegrar cada mañana desapareció cuando escuchó las siguientes palabras. «Mamá se acostó con otro hombre aquí en casa. La vimos salir esta mañana». Esas palabras, pronunciadas por su hija de solo 14 años, le arrancaron el suelo bajo los pies. La cara de Sofía reflejaba miedo, pero también una determinación silenciosa. En el fondo, Rodrigo podía ver la angustia de una niña que no debería estar enfrentando una verdad tan cruel. Pedro, su hijo pequeño, se asomó por detrás de su hermana, abrazando su osito de peluche, con los ojos grandes de confusión. Rodrigo sintió que su corazón se detenía. La imagen de Juliana, la mujer que amaba, se desmoronó ante él como un castillo de naipes. ¿Quién era él?, logró preguntar con voz quebrada. La respuesta de Sofía fue cortante. No lo sabemos, papá, pero sabemos lo que vimos. De repente, las preguntas comenzaron a lloviznar en su mente. ¿Cómo no lo había notado? ¿Cuánto tiempo llevaba esta mentira creciendo en su hogar? Pensó en las veces que había estado ausente, trabajando incansablemente por el bienestar de la familia, creyendo que todo lo que hacía era por ellos. Pero ahora, esa confianza que había depositado en su esposa parecía tan frágil, tan ilusoria. La mujer que había jurado amar y respetar le había traicionado de una manera que jamás imaginó. Antes de colgar, Rodrigo trató de mantener la calma, pero su voz temblaba al decir: «Mantengan la calma. Yo vuelvo pronto, los amo». Las luces de la ciudad brillaban por debajo, pero nada parecía tan brillante como antes. A medida que se preparaba para el vuelo de regreso a casa, sus pensamientos estaban en una espiral de desesperación y cólera. No solo la traición personal lo estaba devorando, sino también el dolor de ver a sus hijos atrapados en una tormenta emocional que no deberían estar viviendo. Ese viaje, que había comenzado como una rutina de negocios, se convertiría en el viaje de su vida. Uno que lo enfrentaría a una de las decisiones más dolorosas que jamás habría imaginado. ¿Podría seguir adelante con Juliana? ¿Cómo reconstruir lo que ya estaba roto? Rodrigo siempre había creído que su vida con Juliana era el ejemplo de un amor perfecto. Se conocieron hace 16 años, cuando él tenía 26 y ella 22. Era joven, lleno de sueños y expectativas. Y Juliana, con su risa cálida y su mirada decidida, fue la compañera que siempre había imaginado para su vida. Al principio, todo parecía perfecto. Juntos, construyeron una vida llena de ilusiones. Una hermosa casa en el barrio de Palermo. 2 hijos adorables, Sofía y Pedro. Y un amor que parecía inquebrantable. Incluso cuando las horas de trabajo de Rodrigo se extendían y los viajes de negocios se convertían en su rutina. Siempre encontraba tiempo para su familia. Las llamadas nocturnas, las cenas en familia, las pequeñas escapadas de fin de semana. Todo eso era lo que mantenía vivo el lazo entre ellos. Juliana, por su parte, había dejado atrás su carrera como periodista para dedicarse a su familia. Siempre estaba allí, en la casa,
cuidando de los niños, organizando las cenas, haciendo que la vida cotidiana fluyera sin problemas. La admiración que Rodrigo sentía por ella creció con los años. A pesar de sus ausencias, él siempre creyó que Juliana estaba en el mismo barco, remando junto a él, buscando un futuro sólido para sus hijos. Para su familia, Sofía, con 14 años, era una niña brillante, sensible, que compartía con su padre el amor por los libros y las historias. Pedro, con su energía inagotable, se convertía en el sol que iluminaba la casa con su alegría. Su risa, su espíritu infantil que nunca dejaba de contagiar a todos los que lo rodeaban. Rodrigo creía que su vida era idílica. Cada mañana, al despertar, sentía que su hogar estaba lleno de amor. Aunque las ausencias fueran inevitables, siempre creía que lo más importante era el bienestar de su familia. Aunque las noches solitarias en sus viajes de negocios fueran parte de la rutina. Cada conversación telefónica con sus hijos. Cada «te quiero» de Juliana al despedirse antes de su viaje. Le daban fuerzas para seguir. ¿Qué más podía pedir? Su vida parecía estar perfectamente orquestada. Todo bajo control, todo en su lugar. Pero, poco a poco, comenzaron a aparecer pequeñas grietas. Imperceptibles al principio. Pero que con el tiempo, Rodrigo empezó a notar. Los silencios de Juliana comenzaron a ser más largos. Sus respuestas, más evasivas, ya no eran las mismas conversaciones animadas sobre el día, sobre los niños, sobre los proyectos en casa. Los abrazos que solían ser cálidos y largos, ahora se sentían distantes, rápidos. Juliana ya no le decía, «te extraño», cuando se despedían. A veces, cuando regresaba de sus viajes, notaba que algo en ella había cambiado. Pero ¿quién era él para cuestionar el amor que siempre había existido entre ellos? Al final, la rutina siempre lo había calmado. Le había dado la falsa seguridad de que las cosas estaban bien. Aún así, algo en su interior le decía que no todo estaba tan bien como pensaba. Las ausencias de Juliana, las nuevas horas de trabajo, el nuevo círculo de amistades que había formado. Todo esto comenzaba a despertar una duda persistente en su mente. ¿Era posible que todo estuviera cambiando sin que él lo notara? Quizás solo era su mente jugando con él. Un exceso de trabajo y estrés. A veces, Rodrigo se repetía a sí mismo que estaba imaginando cosas. Pero sabía que las cosas no siempre eran tan simples. Cuando la videollamada llegó, y las palabras de Sofía lo desbordaron por completo. La realidad que había estado evitando lo golpeó con una fuerza imparable. El amor perfecto que él había creído tener con Juliana ya no existía. Y ahora, frente a él, estaba la cruda verdad, tan devastadora como inesperada. El teléfono de Rodrigo seguía en silencio. Pero su mente no dejaba de gritar. Esa videollamada con Sofía había sido el punto de quiebre. El momento que transformó su mundo perfecto en ruinas. Lo primero que hizo fue revisar la pantalla de su teléfono, buscando respuestas que no estaba seguro de querer encontrar. La imagen de Sofía, con los ojos llenos de lágrimas y miedo, se repetía una y otra vez en su mente, como un eco aterrador. La confesión de su hija resonaba en sus oídos. Mamá se acostó con su amante. Y la pregunta que lo invadía una y otra vez era, ¿cómo no lo había visto venir? A lo largo de los años, Rodrigo había creído que su familia era el refugio que siempre necesitó. Pero ahora, tras el shock de la revelación, las piezas de su vida empezaban a desmoronarse como un castillo de naipes. La idea de que Juliana pudiera haberle sido infiel lo desbordaba. No podía dejar de pensar en los pequeños detalles que había ignorado. En los susurros del corazón que le decían que algo no estaba bien.
pero que él decidió ignorar. Los silencios de Juliana, las evasivas en sus respuestas, las largas horas de trabajo y sus constantes viajes de negocios habían creado la tormenta perfecta para que la desconfianza creciera sin que él se diera cuenta. La confusión le quemaba por dentro. ¿Cómo no lo vi?, se preguntaba mientras caminaba por su apartamento vacío. El aire pesado con la carga de la traición. Sabía que tenía que enfrentarse a la realidad. Pero no podía dejar de sentir que todo lo que había construido se desmoronaba ante sus ojos. Los recuerdos de los momentos felices con Juliana comenzaban a perder su brillo. Aquellos instantes de risa compartida, de cenas en familia, se transformaban en sombras distantes. La primera vez que sintió la desconfianza fue una tarde mientras regresaba de un viaje de negocios. Juliana había estado distante. Pero Rodrigo pensó que era solo por el cansancio de los niños. Por las dificultades que ella enfrentaba en su día a día. Sin embargo, esa tarde, mientras ella estaba en el sofá revisando algo en su teléfono, Rodrigo notó una extraña tensión en el aire. Cuando ella vio su mirada, algo en su expresión cambió. Como si hubiera ocultado algo. La conversación que siguió fue banal. Sin importancia, pero la incomodidad persistió en su pecho. Ahora, con la revelación de Sofía, Rodrigo no podía hacer más que preguntarse si había sido tan ciego durante todo este tiempo. Se sentó en el borde de su cama, mirando las fotos familiares en las paredes, intentando encontrar alguna pista que hubiera ignorado. Algo que hubiera indicado que las cosas no estaban bien. La duda empezó a minarlo. La desconfianza crecía como una sombra interminable, oscureciendo todo lo que antes había sido claro. En los días siguientes, la distancia entre él y Juliana parecía más palpable que nunca. Cada conversación con ella se volvía más vacía. Sus palabras más huecas. La ira y el dolor se mezclaban con la tristeza. Pero había algo más. La sensación de que ya nada volvería a ser lo mismo. Rodrigo necesitaba respuestas. Pero temía que, al enfrentarse a la verdad, perdería para siempre la imagen que había tenido de su vida, de su familia. Finalmente, una tarde mientras caminaba solo por la ciudad, la desconfianza que había comenzado como un susurro se convirtió en un grito ensordecedor. Necesitaba saber, necesitaba enfrentar a Juliana. Pero el miedo a lo que pudiera descubrir lo mantenía cautivo. El amor que alguna vez fue su ancla ahora se sentía como una cuerda rota, dejando a Rodrigo a la deriva, atrapado entre la desesperación y la incertidumbre. A la vuelta, al entrar a la casa, su mirada buscó a Juliana. Ella estaba allí, tan cerca, pero al mismo tiempo, tan distante. Las palabras que iba a decir se atascaron en su garganta. Sabía que tenía que enfrentarse a ella, pero no podía evitar el miedo de que, al final, la verdad los destruiría a todos. Rodrigo entró en la casa con el corazón pesado, como si cada paso lo acercara más a un precipicio del que no podía escapar. Al cerrar la puerta detrás de él, el sonido resonó en la quietud del hogar, que, a pesar de las paredes blancas y la familiaridad, le parecía un lugar ajeno. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si todo estuviera al borde de romperse. Juliana estaba en el salón, sentada en el mismo sofá donde tantas veces se había refugiado en la calidez de su compañía. Pero hoy su presencia era como un recuerdo distante. Una sombra que apenas podía reconocer. «Rodrigo», dijo Juliana, levantando la mirada, aunque su expresión estaba vacía, rota por la ansiedad y la culpa. Su rostro, generalmente sereno, ahora estaba marcado por la tristeza y el arrepentimiento. La mano que antes había sido tan cálida en su toque, ahora temblaba ligeramente cuando la levantó para tocar su cabello. «Tenemos que hablar», dijo Rodrigo.
con voz firme. Pero la tormenta en su interior era indescriptible. Sus ojos, llenos de preguntas no formuladas, no podían apartarse de ella. Juliana bajó la mirada, como si la confesión que estaba a punto de hacerle fuera lo único que pudiera salvarla. Rodrigo sintió una angustia profunda, una mezcla de rabia y miedo, como si el aire que respiraba se hubiera hecho irrespirable. Cada minuto que pasaba sin que ella hablara era una punzada más en su pecho. Un recordatorio de la distancia que se había ido creando entre ellos. De algo que había estado ocurriendo a sus espaldas. Finalmente, Juliana respiró profundamente, como si estuviera preparándose para una batalla emocional. Se levantó lentamente, sin poder sostener la mirada de Rodrigo. Sabía que la verdad que iba a decir no solo cambiaría su vida, sino que la destruiría por completo. Rodrigo, empezó, su voz temblando como si cada palabra le costara más que la anterior. Hay algo que te tengo que contar. Algo que no puedo esconder más. Rodrigo la miró fijamente, su corazón martillando en su pecho, preparándose para lo peor. Pero no estaba listo para escuchar lo que Juliana iba a decir. Estoy embarazada. La voz de Juliana casi se apagó con esas palabras. En ese momento, el mundo de Rodrigo se detuvo por completo. Las palabras le golpearon el corazón como una ola de hielo. No solo la infidelidad, sino también la traición más profunda que jamás habría imaginado. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Rodrigo, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Su voz era un susurro, como si temiera que las palabras que había oído pudieran desaparecer en el aire. El niño no es tuyo, dijo Juliana, esta vez con la cabeza baja, como si su confesión fuera un peso insoportable que la mantenía encorvada. Rodrigo no podía creer lo que oía. Cada palabra de Juliana se clavaba en su alma, perforando las defensas que había estado levantando durante años. La sensación de ser completamente ajeno a su vida, de no haber notado nada, lo inundó con una oleada de dolor que casi lo asfixiaba. El aire se le escapaba de los pulmones, como si fuera incapaz de respirar de nuevo. Su mente luchaba por encajar las piezas, por encontrar una explicación que pudiera hacer que todo lo que escuchaba tuviera algún sentido. Pero no lo había. No podía encontrar ninguna razón lógica que justificara lo que acababa de descubrir. La vida perfecta que había construido. Esa ilusión de familia unida. Ya no era más que una mentira. Una mentira que se desmoronaba ante sus ojos, dejándolo completamente desnudo frente a la realidad de lo que había estado ignorando. Los recuerdos felices, las noches de cenas en familia, los abrazos cálidos, la risa compartida, ahora parecían distantes y vacíos. Rodrigo había construido una vida a base de sacrificios y trabajo duro. Todo por su familia, por Juliana y los niños. Pero todo eso se había derrumbado en un instante. Como un castillo de naipes arrasado por un viento imparable. La rabia empezó a ocupar el lugar del dolor. Una rabia silenciosa que no podía expresar, pero que lo quemaba por dentro. Sabía que no podía quedarse ahí, mirando a Juliana como si todo fuera normal. No podía permitir que la mentira siguiera reinando. No podía dejar que la traición de ella siguiera ganando terreno en su vida. Necesitaba actuar, pero no sabía cómo hacerlo. Rodrigo salió de la habitación sin decir palabra, con las piernas temblando y el corazón destrozado. Necesitaba escapar de esa casa, del dolor que lo estaba consumiendo. Mientras caminaba hacia las escaleras, su mente seguía dando vueltas a lo que acababa de descubrir. Pensó en los niños, en Sofía y Pedro. ¿Qué sentirían ellos cuando supieran la verdad? ¿Cómo iba a ser su vida de ahora en adelante?
Rodrigo subió las escaleras y entró en la habitación de sus hijos. Sofía lo miró, preocupada. Pero al ver su rostro, su hija lo supo antes de que pudiera decir una palabra. En sus ojos ya no había inocencia, solo una amarga comprensión de lo que estaba sucediendo. «Papá», dijo Sofía, con la voz temblorosa, pero no necesitaba decir más. Rodrigo la abrazó con fuerza, mientras sentía que el peso del mundo caía sobre sus hombros. La mentira ya no era solo un secreto compartido entre él y Juliana. Ahora la verdad se había desbordado. Y el daño ya estaba hecho. Se sentó con Sofía y Pedro. Los miró a los ojos. Y aunque su alma gritaba por la desesperación, se obligó a sonreír. Necesitaba ser fuerte por ellos. Pero sabía que nada iba a ser igual. El camino hacia la verdad estaba lleno de dolor. Y lo único que podía hacer ahora era encontrar una manera de enfrentarlo. Rodrigo se sentó en el borde de la cama, las manos temblorosas al sostener la foto familiar que alguna vez había sido el símbolo de su vida perfecta. La imagen de Juliana, Sofía y Pedro sonriendo en la playa, sin una preocupación en el mundo. Parecía ahora un retrato de una vida que nunca había existido. La traición de Juliana, la mentira que había destrozado todo lo que había construido. Lo estaba consumiendo. A pesar del dolor, una decisión comenzaba a formarse en su mente. No iba a dejar que esto quedara impune. Su dolor no sería solo un recuerdo. Tomaría control de su destino. No solo para él, sino también para sus hijos. Una ráfaga de pensamientos invadió su mente. ¿Cómo podía perdonar lo que ella le había hecho? La mentira, la infidelidad y el engaño ya no tenían cabida en su vida. Necesitaba justicia. Quería ver cómo Juliana afrontaba las consecuencias de sus actos. No por venganza, no solo por castigarla, sino por recuperar la dignidad que había perdido. Mientras veía la foto en sus manos, su mente se centró en el único pensamiento que ahora lo mantenía con fuerzas. Esto no puede quedar así. Rodrigo sabía que, para seguir adelante, debía tomar acción. La verdad que había descubierto era un golpe devastador. Pero ahora que lo sabía, ¿qué podía hacer con ella? La furia en su pecho comenzaba a transformarse en claridad. Tenía que exponer la verdad. Y de alguna manera, tenía que devolverle a Juliana el dolor que él sentía. Pero la venganza no era solo para él. También se trataba de proteger a sus hijos. De asegurarse de que todo lo que había perdido no fuera en vano. Primero, necesitaba pruebas. Juliana había comenzado a evitarle las preguntas. Pero Rodrigo no podía simplemente dejar que todo pasara sin más. Se levantó de la cama con una determinación feroz y comenzó a revisar su teléfono. Había algo que no podía dejar ir. El nombre de Marcelo. El hombre que había destruido su mundo. Marcelo debía pagar, y él estaba dispuesto a conseguir lo que fuera necesario para conseguir justicia. No iba a esperar más. El abogado Javier había sugerido que necesitaba más pruebas para asegurar la custodia de los niños. Pero ahora Rodrigo comprendía que no solo lo hacía por la custodia, sino por una cuestión personal. No podía dejar que Marcelo siguiera fuera de su alcance. La sensación de poder que le dio tomar esa decisión fue una mezcla amarga. No era solo la venganza la que lo empujaba, sino también un sentimiento de justicia por todo lo que había sido robado de él. Las semanas de viajes de trabajo, las promesas rotas, las palabras vacías de Juliana, todo eso lo había despojado de su felicidad. Pero ahora sabía que el tiempo de la pasividad había terminado. Ahora, su mente era tan fría como el acero. Llamó a Javier. Necesitaba algo que pudiera servir de evidencia. La voz de Javier sonó al otro lado de la línea. Firme y profesional como siempre. Rodrigo,
Lo que necesitas es algo irrefutable. Necesitamos a alguien que pueda confirmar lo que pasó entre ellos y si Marcelo está involucrado en algo más. Rodrigo asintió, aún sin decir una palabra, pensando en la tensión que se sentía en la casa. Si bien su decisión era clara, la incertidumbre de lo que ocurriría después lo aterraba. Pero sabía que no podía volver atrás. Su voz se endureció mientras respondía. Haz lo que tengas que hacer. Necesito a ese hombre fuera de nuestras vidas. La llamada terminó y Rodrigo se quedó mirando por la ventana. Las luces de la ciudad de Buenos Aires seguían brillando, indiferentes a su dolor, pero él ya no podía ser el mismo. El que antes había sido un hombre dedicado a su familia, un esposo confiado, ya no existía. Ahora, solo quedaba un hombre decidido a luchar por su dignidad, por sus hijos, y a garantizar que la traición tuviera un precio. A medida que avanzaba el día, Rodrigo planeó lo siguiente. Llamó a Sofía y Pedro a su oficina. Tenía que hablar con ellos, prepararlos para lo que venía. La verdad era que las cosas nunca volverían a ser iguales, pero lo importante era que iban a pasar juntos por todo esto. Sin importar lo difícil que fuera. Niños, necesitamos hablar. Sé que esto es doloroso para todos, pero quiero que sepan que estoy luchando por ustedes. Rodrigo respiró profundamente, mirando a Sofía, que era la más consciente de todo, y a Pedro, que con su inocencia aún no comprendía la magnitud de lo que estaba sucediendo. Vamos a superar esto, papá, te apoyamos, dijo Sofía, con una madurez que sorprendió a Rodrigo, pero también le dio fuerzas. Pedro, abrazando a su padre, también asintió, confiando ciegamente en él. Rodrigo no podía evitar sentir una profunda mezcla de amor y tristeza mientras miraba a sus hijos. Sabía que el camino sería largo, pero no estaba dispuesto a dejar que la traición destruyera lo que quedaba de su familia. La venganza no era solo un acto de represalia, era una forma de buscar justicia, de recuperar lo que había sido arrebatado de él. A medida que las horas pasaban, y el plan de acción se iba concretando, Rodrigo entendió que la venganza no era la única razón por la que lo hacía. Era el principio de una nueva vida. Una vida en la que no iba a permitir que nadie más pisoteara su dignidad. Al final del día, estaba listo. La traición de Juliana, el hombre que se había interpuesto entre él y su familia. Todo eso se convertiría en una historia del pasado. Y Rodrigo sería el que saldría victorioso. No solo por su propio bienestar, sino por el futuro de Sofía y Pedro. El tiempo de la pasividad había terminado. La batalla por su familia acababa de comenzar. Con un último vistazo a la casa, Rodrigo salió hacia su destino, sabiendo que el próximo capítulo de su vida comenzaría con una sola decisión: actuar. El sonido de las llaves en la puerta era el preludio de lo inevitable. Rodrigo no necesitaba volverse. No necesitaba mirar el reloj para saber que Juliana estaba por llegar. Ya había escuchado el sonido de sus pasos antes. Aquel crujir característico de las botas sobre el suelo de madera que tanto le había gustado al principio de su relación. Pero ahora era diferente. Cada paso de Juliana parecía resonar más fuerte en su pecho, como un recordatorio de la profunda herida que ella había causado. Estaba sentado en la mesa del comedor, los papeles del divorcio extendidos frente a él como testigos de una guerra que aún no había terminado. El contrato, los detalles de la custodia, la división de bienes, todo parecía tan frío y distante. La batalla legal era lo único que Rodrigo podía controlar en este mar de emociones que amenazaba con ahogarlo. La puerta se abrió con un leve chirrido. Juliana entró, con los ojos hinchados y las mejillas aún mojadas por las lágrimas. Algo en su postura, en esa fragilidad recién descubierta.
Tocó una fibra sensible dentro de Rodrigo. Por un momento, vio a la mujer que había amado. La que había compartido risas, sueños y planes de futuro. La mujer que lo había traicionado. ¿Cómo era posible que ahora, después de todo lo que había sucedido, aún quedara algo de amor en su corazón? Rodrigo, necesitamos hablar. La voz de Juliana sonaba débil, vacía de las fuerzas que alguna vez había tenido para enfrentarlo. Él levantó la vista de los papeles, pero no dijo nada. No podía hablar, su dolor se filtraba por cada poro de su ser. Pero las palabras no querían salir. Juliana, con la cabeza gacha, dio un paso hacia él. Pero no llegó a tocarlo. Sé que te fallé, sé que te lastimé. Pero estoy aquí para pedirte perdón. Juliana comenzó a temblar, sus palabras arrastrando el peso de la culpa. Lo siento tanto, no era mi intención destruir lo que teníamos. Pero me sentía vacía. Rodrigo no podía dejar que esas palabras entraran en su corazón. El dolor de lo que ella había hecho era demasiado grande. Y aunque quería creerle, cada palabra era como un recordatorio de la mentira, de los secretos, de la traición que había sido tan profunda, tan devastadora. ¿Cómo podría perdonarla? ¿Cómo podía confiar en alguien que había destruido su familia con una mentira tan enorme? No me hables de tus sentimientos. Juliana. La voz de Rodrigo era fría, cortante. Las palabras no pueden reparar lo que has roto. La emoción comenzó a acumularse en su garganta. El nudo que había llevado consigo durante semanas estaba a punto de estallar. Pero Rodrigo se obligó a mantener la calma. Era necesario. Era lo único que podía controlar en ese momento. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, preguntó, esta vez mirando directamente a los ojos de Juliana. Como si buscara una respuesta. Como si realmente pudiera encontrarla en la mirada de la mujer que alguna vez había sido su compañera. Juliana no pudo responder. Sus ojos reflejaban desesperación y miedo. Pero también sabían que las respuestas ya no importaban. Todo estaba dicho. La verdad ya estaba sobre la mesa. Y nada podía cambiar lo que había sucedido. Rodrigo se levantó, sintiendo cómo sus piernas vacilaban bajo el peso de la furia contenida y la tristeza aplastante. Miró a Juliana. Pero su corazón estaba completamente cerrado. Ya no había vuelta atrás. Vete, Juliana, dijo con voz baja, pero tan firme que ella no osó replicar. Este matrimonio terminó. Sin esperar una respuesta, Rodrigo dio la vuelta y se dirigió a la ventana, mirando las luces de la ciudad de Buenos Aires que parpadeaban a lo lejos. Era una ciudad que ahora le parecía ajena, como un escenario que ya no formaba parte de su vida. Una vida que, aunque marcada por la traición, ahora tenía una nueva dirección. Juliana permaneció allí, inmóvil, viendo cómo él se alejaba, viendo cómo todo lo que había construido se desmoronaba ante sus ojos. Era el final de su vida juntos. Rodrigo sabía que esta caída lo dejaría marcado para siempre, pero también entendió que no era el final de su historia. A pesar de la devastación que sentía, había una certeza en su interior. La venganza no se trataba de venganza. Era sobre proteger a sus hijos, recuperar su dignidad y, por encima de todo, empezar de nuevo. La traición había abierto una herida profunda, pero también le había dado algo más: la oportunidad de reconstruir su vida. Esta vez a su manera. Así, sin palabras, sin más explicaciones, Rodrigo miró una vez más a la mujer que había amado. Y sin embargo, ya no la reconocía. Había llegado el momento de un nuevo comienzo. Rodrigo caminaba por las calles de Buenos Aires, cada paso más firme que el anterior. El viento fresco de la mañana le acariciaba el rostro.
pero no podía borrar la tormenta interna que seguía rugiendo dentro de él. La traición de Juliana lo había desgarrado. Pero ahora sentía que el dolor empezaba a transformarse en algo más. Una energía renovada. Una fuerza que no sabía que poseía. El tiempo había pasado desde aquel enfrentamiento brutal en casa. Desde la primera audiencia de divorcio y la dolorosa partida de Juliana. Él, que siempre había sido el pilar en su familia. Ahora debía encontrar una nueva forma de ser. Sin embargo, al mirar a sus hijos, Sofía y Pedro, algo dentro de él se encendió. Tenía que seguir adelante por ellos. Los días eran largos. Pero la rutina estaba volviendo poco a poco a su vida. Aún había días en que la tristeza lo invadía. Especialmente por las noches, cuando el silencio de la casa le recordaba lo que había perdido. Sin embargo, la presencia de Sofía y Pedro le devolvía la claridad. Ellos necesitaban un padre fuerte. Un modelo a seguir que no se hundiera en el dolor. No podía folarles. Sofía, con sus ojos de adolescente que ya entendía más de lo que debería. Le había dicho una vez: «Papá, no tienes que ser perfecto. Solo tienes que estar aquí». Y esas palabras, en su simplicidad, eran todo lo que Rodrigo necesitaba para seguir. Era cierto. El amor de Sofía y Pedro era lo único que realmente importaba ahora. Su confianza, la forma en que lo miraban como su protector, su guía, lo empujaba hacia adelante, hacia la reconstrucción de su vida. Se dedicaba a ellos, a sus estudios, a sus partidos de fútbol, a las tardes de juegos. Pero también sabía que algo dentro de él había cambiado. El dolor le había mostrado su verdadera fuerza. Rodrigo había sido un hombre que había creído que el éxito material y la estabilidad familiar lo eran todo. Pero ahora, en medio de la ruina, había encontrado una nueva forma de vivir. Una forma más auténtica. La venganza no era la respuesta. La verdadera victoria era sanar. Reconstruir su vida. Y sobre todo, proteger a los suyos. Una tarde, mientras observaba a Pedro jugar con su balón en el parque, la sonrisa del niño iluminando su rostro, Rodrigo entendió algo fundamental. No importaba lo que Juliana hubiera hecho. No importaba lo que Marcelo hubiera intentado destruir. Lo único que importaba ahora era el presente. El presente con sus hijos. Su vida, su nueva oportunidad para ser feliz. Ya no necesitaba la aprobación de nadie más. Ni la de Juliana, ni la de nadie que alguna vez intentó hacerle sentir que no era suficiente. Porque en ese momento, con sus hijos a su lado, Rodrigo se sentía completo. Decidió que era hora de dejar atrás las sombras del pasado. Sabía que el camino hacia la recuperación emocional de sus hijos sería largo. Pero estaba dispuesto a recorrerlo. Con cada día, sentía cómo el peso de la traición se aligeraba. A veces, los recuerdos lo atacaban con fuerza, pero ya no lo derribaban. La venganza no significaba destruir a los demás, sino reconstruirse a uno mismo. Una noche, mientras se encontraba en el comedor revisando unos papeles del trabajo, Sofía entró a la habitación. Su rostro sereno, con una leve sonrisa, se sentó junto a él. «Papá, ¿cómo estás?», preguntó suavemente. Rodrigo la miró y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz genuina en su corazón. «Estoy bien, Sofía, realmente bien», respondió, su voz firme y cálida. Sofía lo miró con un brillo de esperanza en sus ojos. «Sé que todo lo que hemos pasado no ha sido fácil. Pero te tengo a ti. A Pedro. Y eso es lo único que importa». Rodrigo asintió, un sentimiento de amor profundo y gratitud llenándolo. La vida aún tenía mucho por ofrecer. Había sido un viaje doloroso, lleno de traiciones y lágrimas. Pero ahora, mientras miraba a su hija, a su hijo,
Sentía que el futuro estaba a sus pies. Un futuro que él podía moldear. Uno en el que sus hijos serían siempre su prioridad. De repente, sintió una mano sobre la suya. Pedro había entrado en la habitación. Su pequeño rostro iluminado por una sonrisa tímida. Papá, quiero que sigamos jugando juntos. Quiero que sigamos siendo una familia. Y en ese momento, Rodrigo supo que había encontrado lo que realmente importaba. La familia. Y más allá de eso, su propio renacer. Con Sofía y Pedro a su lado. Rodrigo estaba listo para seguir adelante. Para comenzar de nuevo. Para encontrar un camino lleno de luz. Esperanza y, por fin, paz. La venganza era del pasado. Ahora, su victoria era vivir plenamente. De la manera que siempre había soñado. Con esta nueva claridad, Rodrigo abrazó a sus hijos con fuerza. Sabiendo que, aunque el camino había sido difícil, el viaje hacia la felicidad y la paz ya había comenzado.